Hi, dear students. Welcome to your online class 4. Remember that this is week 5 and we are in level 5. For today, we have this challenge. For this week, we have this challenge to talk about permissions, possibilities, and needs to make formal requests. So, our first part of our class is a quiz. En esta clase vamos a iniciar con un quiz donde ustedes van a demostrar ¿cuáles son las diferencias en los verbos modales? ¿Cómo se utilizan los verbos modales? ¿Listo? Entonces, para eso vamos a tener un quiz en Kahoot. Les voy a hacer una pasada de cuál va a ser ese quiz. Va a ser de 15 preguntitas. Van a completar. No les voy a dar las opciones, simplemente les voy a dejar ver. Aquí aparece cada una de las preguntas que les voy a hacer. Rápidamente se las voy a dejar ver. Como les digo, son 15 preguntas que ustedes van a contestar utilizando de manera correcta el verbo can, el verbo must, el verbo have to o should. ¿Listo? Son los verbos que vamos a manejar en la clase. Sin embargo, les voy a hacer como un panorama de todos los verbos modales que podemos manejar en en, pues no de todos, pero sí de los más comunes que podemos manejar en inglés, ¿listo? Entonces, para eso vamos a entender los verbos modales son esos verbos que se utilizan en diferentes ocasiones para dar un consejo o para hablar de habilidades. Los verbos modales tienen las mismas estructuras. Todos los verbos modales manejan las mismas estructuras. La diferencia es cuándo utilizar cada verbo modal. En nuestra siguiente actividad de la clase se llama Making a Request. Tenemos aquí diferentes situaciones, diferentes imágenes donde nos dicen información. Entonces, de acuerdo a la imagen, ustedes van a utilizar un verbo modal y me van a responder a cada imagen estas tres preguntas. How may they help us? Are these messages useful? Where can we find these messages? ¿Ok? Entonces, ustedes escogen un advertisement. Bueno, esto es como una especie de aviso, listo. Entonces, a cada uno de estos avisos responden a estas tres preguntas utilizando los verbos modales que estén, digamos que más apropiados para cada una de las situaciones. Para eso, obviamente, deben ustedes buscar el vocabulario pertinente. Digamos, en este dice think, buckle up for safety. ¿Qué es buckle up? Ustedes lo deben saber. Danger, falling material. ¿Qué es falling? ¿Qué es danger? Slippery floor. Excuse me. Slippery floor. Caution. ¿Sí? Entonces, ¿qué es caution? ¿Qué es slippery floor? Entonces, cada una de estas palabras ustedes las deben averiguar. Si obviamente no se saben el significado, lo deben latas para cada uno de estos avisos. ¿Listo? Utilizando los verbos modales correspondientes. Entonces aquí ustedes miran, profe, ¿y cuáles son los verbos modales que se utilizan para hacer un request? Entonces, si queremos hacer un request, que es un requerimiento, le estamos pidiendo a alguien que haga algo o le estamos haciendo una sugerencia que tenga en cuenta algo, entonces acá un request se hace de manera informal con el can. Aquí tenemos algunos ejemplos. Can I sit down? Can I have this? Can I call you? Sí, esto es un informal. El can lo utilizamos significa poder, puedo llamarte. Este es un request que yo hago, digamos, estoy preguntando si puedo hacer ese tipo de cosas. Y el can se utiliza con amigos, ¿sí? Es informal. Un poco más polite que el can es el could, que significa podría, ¿sí? Ya no es puedo llamarte, sino podría llamarte, es un poco más formal. Igual, tienen el mismo significado de hacer un request, pero digamos el can lo utilizo con amigos y ya el could lo utilizaría con un jefe. ¿Listo? El may es muchísimo más formal y más educado en esta misma formalidad el would. Would you mind if I sit? Digamos, de decir, can I sit down? ¿Me puedo sentar? A decir, would you mind if I sit?
le importaría si yo me siento, es muchísimo más formal y muchísimo más educado. ¿Listo? Entonces, de los cuatro, el más polite y el más formal es el would. ¿Listo? El would no significa nada. Le da la terminación ría al verbo. Y el may significa también podría, pero es más formal. ¿Listo? El could y el may significan lo mismo, podría, pero el may es más formal. Y igual, si ustedes se dan cuenta, se hacen exactamente de la misma manera las preguntas. Primero va el verbo modal, luego va el sujeto, luego va el verbo que lo acompaña sin ninguna modificación. Aquí el verbo no se modifica ni se pone en ningún tiempo. Solo es el verbo infinitivo que se va a utilizar acompañando el verbo modal, ¿sí? ¿Podría yo tener esto? ¿Podría yo llamarte? ¿Sí? Entonces es un verbo modal. Estos son los verbos que generalmente utilizamos para un request. Igual, aquí según la pregunta, si me preguntan con may, generalmente voy a utilizar el may, pero bueno, dependiendo de la situación. Aquí me están preguntando, ¿are these messages useful? Bueno, en este caso no me están utilizando un verbo modal, pero aquí sí. Where can we find these messages? Aquí tenemos que utilizar el can. Este can no es utilizado para un request. En este caso, el can se utiliza para una posibilidad, ¿sí? ¿Dónde puedo yo encontrar esos mensajes? ¿Cuál es la posibilidad de encontrarlos? ¿En dónde? ¿Sí? Entonces, recordemos, el verbo modal can se utiliza para un request, para un requerimiento, pero también puedo utilizar el can, y ustedes me dirán, pero profe, yo lo he visto para habilidades. I can ride a bike, ¿cierto? Sí, entonces ahí está el clic, porque los verbos modales se tienen diferentes usos y de acuerdo al uso significan, tienen un uso particular, ¿sí? Entonces, si el can es para una habilidad, si voy a hablar de habilidades, entonces el can se utiliza para una habilidad en el presente y el could para una habilidad que yo tenía en el pasado, ¿sí? Entonces, yo podía, ¿sí? Yo podía, no sé, montar bicicleta a los 3 años. Entonces, es una habilidad del pasado y utilizo el could. Pero focalizándonos, chicos, aquí para hablar del request, vamos a hablar del can, could, may and would, tal como les digo. Informal, formal, más educado y muchísimo más educado. Aquí en la siguiente imagen que les voy a mostrar están las estructuras con diferentes verbos modales. Entonces ustedes me dirán, profe, uy, aquí hay muchísimos más verbos modales. Sí, la idea es que ustedes tengan todo el overview, como todo el panorama de lo que es diferentes estructuras con los verbos modales. ¿Cuáles estamos utilizando? El might, el can. También vamos a utilizar el should, el would, el could y el must. Esos son los que vamos a utilizar en la clase, pero si ustedes quieren profundizar en cualquiera de estos, también lo pueden hacer. Entonces, ya sabemos el might y el can, cómo lo utilizamos. El should lo utilizamos para el debería, para un consejo. ¿Sí? He should be in school. O sea, él debería estar en la escuela. Es un consejo que yo doy. Pues no obligo a nadie, pero debería ser así. ¿Listo? Entonces utilizo el should. El would, como les digo, le da terminación ría al verbo que lo acompaña. Y el must es una obligación que de cierta manera me nace hacer. Sí, es una regla. Utilizo el must para las reglas, como they must leave today. Ellos deben salir hoy. Es algo que debe suceder. ¿Sí? Ese must es una obligación que de cierta manera yo estoy de acuerdo y es una regla. ¿Listo? El must en negación se convierte en una prohibición, chicos. Entonces, cuando digo they mustn't leave today, entonces está prohibido que ellos salgan, como en la pandemia, como people mustn't leave or get out of their houses. No pueden salir de sus casas, está prohibido. ¿Sí? Entonces, el must en afirmación es una obligación, una regla, algo que se debe cumplir, y el mustn't es una prohibición en negación. ¿Listo? Esos son los diferentes usos. Vayan anotando, porque de acuerdo a la situación ustedes dicen, uy, utilizo el can, no utilizo el should. Cualquier verbo puede ser coherente, o sea, si aquí yo digo, they could not live today, también es posible. They should not live today, también es posible. O sea, todas van a ser coherentes y van a ser posibles, pero se utilizan es de acuerdo a la situación. Si yo digo aquí, they should not live today, no me estoy refiriendo a una prohibición, me estoy refiriendo es que no deberían, sí, a un consejo que no debería pasar, pero pues igual,
¿sí? Entonces es diferente. Es diferente. Aquí, como les digo, las estructuras son exactamente iguales. En las afirmaciones tenemos sujetos, si ustedes ven en todas, tenemos sujeto, tenemos un verbo, el verbo modal, el que ustedes quieran utilizar, un verbo, el verbo que los acompaña sin ninguna modificación y un complemento. Esa es la manera como hacemos las oraciones positivas. Las negativas, es exactamente igual, solo que después del verbo modal pongo el not. Miren, cannot, may not, should not, would not, might not, shall not, could not, must not. ¿Sí ven? Es exactamente igual. Es exactamente igual a la afirmación, solo que le pongo el not después del verbo modal. Y como pregunto, muy fácil, es exactamente la afirmación, solo que el verbo modal va de primeras. O sea, exactamente la misma estructura, solo que pongo el verbo modal de primeras. Should he be in school? ¿Cómo respondo? Pues si quiero una respuesta afirmativa, utilizo esta estructura, las oraciones afirmativas, y si quiero una oración negativa, utilizo esta estructura, las oraciones negativas. Entonces, así es la estructura. Aquí lo que yo quiero que ustedes vean es que todos los verbos modales manejan la misma estructura. Es muy fácil de realizar la estructura. Ahora bien, el clic está en qué situación está perfectamente utilizado el verbo modal. Ya les he dicho diferentes situaciones en las que vamos a utilizar el verbo modal. ¿Listo? Para resumir, bueno, aquí tenemos otro donde está el must, el should y el have to. Como les decía, should es personal obligation, recommendation, algo que yo sugiero, algún consejo que yo quiero dar, utilizo el should. El must es una regla escrita, strong moral obligation, algo que a mí de cierta manera es una obligación, pero me nace hacer. O sea, si yo digo, I must take a shower, como yo debo tomar un baño, es como que sí, debo tomarlo, ¿sí? Entonces, es una obligación, pero que de cierta manera estoy de acuerdo. El have to, en cambio, es una necesidad. Tengo que. Y es una obligación más fuerte y es una obligación que alguien externo me obliga a hacerlo. Sí, que yo no quiero hacerlo, pero me toca. Entonces, digamos, ustedes tienen que trabajar y tienen que madrugar, entonces dicen, tienen que. Ese es el have to, tengo que. El have to, tengo que hacerlo. Si usted es muy diferente decir, yo debo, porque el debo expresa una obligación de la que de cierta manera estoy de acuerdo. El have to es una obligación que me toca, pero no quisiera. O una necesidad, como les digo, tengo que. Es que tengo que trabajar porque tengo deudas, ¿sí? Entonces aquí hay una necesidad. Puede expresar esas dos cosas. Si ustedes se dan cuenta, have to no es un verbo modal y cambia en todos los tiempos y cambia en todas las oraciones. ¿Cómo se maneja el have to? Se maneja como un verbo en presente simple, un verbo normal, ¿sí? Entonces, si ustedes van en tercera persona, ustedes dicen she has to, ¿sí ven? Se modifica en tercera persona. Si van a negar, no se niega con el haven't, no, se niega con el do not o does not. Y si van a preguntar, ponen de primeras el do o el does para preguntar con el have to. O sea, el have to se maneja como un verbo normal. ¿Listo? Cualquier estructura como un verbo normal. Aquí tenemos diferentes. Después del to, obligatoriamente va un verbo sin modificación. ¿Listo? Entonces aquí tenemos ejemplos. I have to meet my boss at noon. She has to take the exam today. I have to register in order to vote. ¿Sí? Bueno, estos son los usos del must, del should y del have to. Ya vimos los usos del can, del may, del would y del could. Para request, ¿no? Hablando de request. Y esto hablando de obligaciones. Ahora, aquí les tengo para mostrar, entonces, ¿cómo quedaría? Miren, en estructura queda, he has to wear an uniform. ¿Sí ven? Aquí pongo el has to y después va un verbo. Pongo el has porque es una tercera persona. En negación con el doesn't. Y en pregunta pongo de primeras el does. Esto está presente, ¿no? Si yo quisiera utilizar el have to en pasado, lo puedo hacer. Cosa que con los verbos modales no tienen tiempo. O sea, no le puedo poner ni en pasado, ni en presente, ni en futuro. Solo presente, ni en futuro. Se pueden manejar en pasado, pero ya es un tema mucho más avanzado. ¿Listo? Entonces ya después hablamos de eso. Entonces, have to is not an auxiliary verb. We use do, did in negative and questions, ¿sí ven? Utilizamos el auxiliar para hacer preguntas y negaciones como cualquier otro verbo. Perfecto. Eso es lo que quería aclarar y que ustedes vieran acá.
Listo, entonces ya tenemos claras las estructuras, ya tenemos claro cómo utilizar, ya tenemos claro cómo utilizar los verbos según la situación. Ahora vamos a continuar. Nuestra siguiente actividad es The Model Hotel. The Model Hotel features two outdoor pools in beautifully landscaped grounds. It's a 5-minute walk from the night market and city center. You've just taken over management of the hotel. So look at the information and decide what rules you are going to have in the hotel. Okay? Example, guests must check out before midday. Entonces acá tenemos cada uno, si ustedes se dan cuenta, la idea de esta actividad es que tenemos un hotel, es el gran hotel y ustedes son los que lo gerencian. Entonces tienen que decir de acuerdo cómo será su hotel, ¿sí? Entonces el checkout, ¿a qué horas es? Checkout time, check-in time, ¿a qué horas se puede registrar y entrar las personas a sus habitaciones? ¿A qué horas deben salir? Bueno, y cada uno de estos requirements, ¿sí? De estos requerimientos, ustedes me lo van a expresar utilizando, ojo, lo deben expresar con oraciones completas, así como lo tenemos en el ejemplo, oraciones completas utilizando el must, el have to, el should, el can, el could, el may, ¿sí? De la manera correcta. Entonces aquí están cada uno de los aspectos que ustedes deben decir como es su hotel. Recuerden que deben preparar absolutamente todo porque les puede tocar cualquiera de estos aspectos. La idea es que ustedes tengan preparados sus oraciones claras. And this is our last activity, a role play. Esta es una última actividad que es un role play, una actuación. Aquí, bueno, la idea sería que fuera una actuación que cada uno, pues, interactuara con sus compañeros. Dependiendo, dependiendo de la clase, bueno, lo podríamos hacer. La idea es que ustedes, según esta imagen que estamos viendo en pantalla, realicen un diálogo. ¿Listo? Realicen un diálogo. Entonces, ustedes pueden escoger como qué character quieren ser, si el waitress, chef, receptionist, guest, ¿sí? Entonces, dependiendo del carácter que ustedes escojan según esta imagen, miren que es un restaurant, van a empezar a tener un diálogo utilizando los verbos modales de la manera correcta. Entonces van a hacer un pequeño diálogo, cada uno va a hacer un pequeño diálogo donde se note precisamente eso, los verbos modales y basados en esta imagen. ¿Listo? En esta imagen. Así es como vamos a realizar nuestra clase de la semana 5, nuestra clase número 4. Chicos, cualquier pregunta que ustedes tengan, con gusto estaré disponible, ya saben, en las sesiones de dudas e inquietudes, ustedes ya saben cómo contactarme. Espero que tengan un excelente día, cualquiera que este sea. Bye bye, dear students.